Y esa clase es la razón por la que la derrota del Imperio Zorgi en la batalla de la nebulosa X9 fue una conclusión inevitable para su campaña mal concebida, concluyó el profesor ZYNX. Sus tentáculos se agitaron con fervor académico, la pantalla holográfica detrás de él parpadeó y dejó el aula en un estado de silencio aturdido. Bueno, casi silencio, hubo un sonido distintivo de ¿era eso? Ronquidos, las tácticas de guerra galácticas, el complejo del profesor giró, concentrándose en la fuente del ruido ofensivo, estaban en la última fila, sentados, el único humano en la clase, Jake Thompson, estudiante transferido de ese mundo de la muerte de Backwater, la Tierra, su cabeza estaba inclinada hacia atrás, la puerta de la boca y una delgada línea de baba se abría camino por su barbilla, el exoesqueleto del profesor Seal se sonrojó con un profundo tono púrpura indignado. «Señor Thompson», gritó, su voz resonó a través de la acústica perfecta del aula. Jake se despertó de golpe, sus ojos muy abiertos y desenfocados. La respuesta es 42, soltó ganando unas risas entrecortadas de sus compañeros extraterrestres. Esta no es la Tierra primitiva. Matemáticas, dijo el señor Thompson Silnick con su voz llena de desdén. Esto es, tácticas avanzadas de guerra galáctica. Un tema que creo que incluso un habitante del mundo de la muerte como usted encontraría interesante. Jake parpadeó un par de veces, secándose la baba de la barbilla con el dorso de la mano. Oh, claro, lo siento. Prueba de estudiar a altas horas de la noche. Y todo eso, estaba diciendo algo. Sobre la batalla de la nebulosa X9. Los tentáculos del profesor Seal se retorcieron. Frustración. Sí, señor Thompson. La batalla de la nebulosa X9. Tal vez le gustaría compartir su perspectiva única sobre el asunto, ya que claramente encontró mi conferencia tan fascinante. Jake se puso de pie estirándose perezosamente. Los otros estudiantes se inclinaron instintivamente. Todavía no estaban acostumbrados a la forma casual en que el humano movía sus extremidades sorprendentemente flexibles. Bueno, si insiste, dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes para la comodidad de sus compañeros de clase. Se dirigió al frente de la clase. Cada paso hacía eco en la habitación ahora silenciosa cuando pasaba. La primera fila de escritorios de un estudiante floriano con un delicado apéndice en forma de pedal está visiblemente marchita, por lo que la batalla de la nebulosa X9, Jake, comenzó a apoyarse contra el escritorio del profesor con una naturalidad que hizo que Seal Sexosa fuera un NSH. Déjame adivinar que el Imperio Sorequis intentó flanquear las fuerzas de la Alianza Galáctica usando la radiación de la nebulosa para enmascarar su aproximación. El profesor Selnick parpadeó sorprendido. Bueno, sí, eso es correcto. Jake asintió con un brillo travieso en sus ojos y apuesto a que usaron sus elegantes comunicadores de entrelazamiento cuántico para coordinar el ataque pensando que la interferencia de la nebulosa no los afectaría. Eso también es correcto. Seal admitió que sus tentáculos se movían nerviosamente y déjame hacer una suposición descabellada. Jake continuó ahora caminando de un lado a otro frente a la clase, sus manos gesticulaban salvajemente. Las fuerzas de la Alianza son los pequeños calamares espaciales inteligentes. Han descubierto una forma de interrumpir esas comunicaciones cuánticas que salen de la flota Sorequis. Volando a ciegas y descoordinado, la boca del profesor se abrió de par en par, una hazaña considerando que su especie técnicamente no tenía mandíbula. ¿Cómo lo hiciste? Jake hizo un gesto de desdén. Oh, vamos, profesor, son cosas de libros de texto. Bueno, tal vez no de sus libros de texto, pero definitivamente de los nuestros. Los humanos hemos estado soñando con escenarios como este durante siglos. Diablos, estoy bastante seguro de que vi esta batalla exacta en un videojuego una vez que estalló la clase. Jake explica las simulaciones de guerra humana en una cacofonía de ruidos alienígenas confusos. Un estudiante triliano levantó sus 3 apéndices. ¿Qué es un videojuego?, preguntó. Su cuerpo cristalino reflejaba las luces del aula en una exhibición deslumbrante. Los ojos de Jake se iluminaron. Oh, hombre, ustedes están de enhorabuena. Los videojuegos son como simulaciones de guerra interactivas, pero divertidas. Las hemos estado usando para explorar escenarios tácticos desde antes de que dejáramos nuestro planeta. El profesor Silnick, habiendo recuperado algo de su compostura, intervino el señor Thompson. Seguramente no está sugiriendo que el entretenimiento primitivo de su especie podría compararse con milenios de guerra galáctica real. Jake se encogió de hombros, un movimiento que provocó ondas de inquietud en la clase. Encogerse de hombros, después de todo, era inquietantemente similar a la exhibición de amenaza de las bestias, cara shrug 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 de GMApers 8. Todo lo que digo es que nos hemos estado preparando para esto mucho antes de saber que había alguien más. Jake dijo que la mitad de nuestro entretenimiento es sobre películas de guerra, libros, ganancias, lo que sea,
Probablemente nos hemos imaginado pelear contra ellos. Un estudiante de Voltre, su cuerpo de Galatus temblaba con una mezcla de miedo y curiosidad, habló, pero ¿por qué si su especie no se había encontrado con vida extraterrestre, por qué prepararse para el conflicto interestelar? Jake se rió con un sonido que hizo que varios estudiantes activaran instintivamente su mecanismo de defensa. El estudiante de Voltre liberó accidentalmente una nube de esporas paralizantes que hizo que los dos estudiantes más cercanos se congelaran en el lugar. Lo siento por eso, dijo Jake todavía riendo mientras ayudaba a los estudiantes paralizados a ponerse en posiciones más cómodas. Está bien, los humanos siempre hemos sido paranoicos, supongo. Pensamos que si alguna vez nos encontrábamos con extraterrestres, podrían no ser amigables, así que nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. El profesor Silnick, que había estado observando esta exhibición con una mezcla de horror y fascinación, finalmente encontró su voz. Señor Thompson, está diciendo que su especie se ha estado preparando activamente para la guerra galáctica desde antes de que lograra el viaje interestelar. Jake asintió con la cabeza y su sonrisa se hizo más amplia. Oh, sí, tenemos planes de contingencia para todo. Invasiones alienígenas. El primer contacto salió mal. Viajes en el tiempo. Paradoja, como tú la llames. Algún humano en algún lugar ha pensado en cómo combatirla. La clase cayó en un silencio aturdido, roto solo por el espasmo nervioso ocasional de un apéndice o la suave preocupación del sistema de enfriamiento interno de un estudiante que funcionaba con el tiempo, pero eso es una locura. El profesor Sneak farfulló, los recursos, el tiempo, el mero par, se requieren para prepararse para conflictos que tal vez nunca sucedan. Jake se encogió de hombros de nuevo, lo que provocó otra ola de inquietud en la clase, tal vez, pero míralo de esta manera. Cuando finalmente llegamos a las estrellas, estábamos listos para cualquier cosa, y quiero decir cualquier cosa. Se giró para dirigirse directamente a la clase, sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que incluso los estudiantes más valientes se encogieran. ¿Quieres saber por qué los humanos son tan buenos en tácticas de guerra galáctica? Es porque hemos estado luchando en guerras imaginarias durante toda nuestra historia. Hemos explorado todos los escenarios posibles, todas las opciones de operaciones tácticas, todos los y si pudieras pensar en eso y lo hiciéramos todo por diversión. Un estudiante cirilano, su piel bioluminiscente destellando en patrones de angustia, levantó un pseudópodo tentativo, pero no es así como se supone que se desarrollan las tácticas de guerra, hay protocolos establecidos, siglos de datos del mundo real para analizar. Jake se rió de nuevo, más suave esta vez, pero no menos inquietante para sus compañeros alienígenas. Sí, y es por eso que el Imperio Sorequis perdió en la nebulosa X9. Estaban siguiendo los protocolos establecidos, las fuerzas de la Alianza estaban usando tácticas sacadas directamente del juego de Ender. Los tentáculos del profesor Seal se casaron en la confusión. ¿El juego de Ender es esta otra de tus simulaciones de guerra humanas? Dijo Jake con un guiño. Kit es un libro, una historia sobre niños que son entrenados para luchar en una guerra interestelar a través de lo que creen que son solo juegos. Suena familiar, las implicaciones de esta declaración se hundieron lentamente y provocaron una ola de murmullos que recorrieron la clase. El profesor Selnick parecía que estaba a punto de morir de puro estrés. ¿Estás diciendo? Comenzó con su voz apenas por encima de un susurro. Que su especie ha estado entrenando sin saberlo para la guerra galáctica a través del entretenimiento. La sonrisa de Jake era casi depredadora. Ahora sin saberlo no sabíamos que sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, solo lo hicimos divertido. La clase estalló en caos, los estudiantes estaban parloteando, zumbando y admitiendo feromonas de angustia en igual medida. El profesor Selnick parecía que estaba considerando seriamente la jubilación anticipada. Jake, aparentemente ajeno al pandemonio que había causado, continuó. Tome la estrategia de Zorak como ejemplo, usando una nebulosa para enmascarar su aproximación movimiento clásico, pero cualquier StarCraft decente. Los estudiantes alienígenas reaccionan a los videojuegos. El jugador podría decirte que eso es simplemente pedir una unidad camuflada emboscada. StarCraft, un estudiante valiente Irin, se aventuró a preguntar, su forma gelatinosa ondulando con curiosidad. Oh, hombre, a ustedes les encantaría StarCraft. Jake dijo que sus ojos se iluminaron con entusiasmo. Es este juego donde controlas ejércitos enteros de diferentes razas alienígenas, cada uno con sus propias habilidades y tácticas únicas. Tienes que administrar recursos, construir tus fuerzas y superar en maniobras a tus oponentes. Es básicamente un curso intensivo de estrategia de guerra interestelar. El profesor Seal Nix, que había estado acercándose lentamente a la salida de emergencia del aula, lugar congelado. ¿Quieres decirme que los humanos han estado entrenando en tácticas de guerra multiespecie por diversión? Jake asintió con entusiasmo. Sí, y no solo StarCraft, tenemos cientos, tal vez miles de juegos como ese Civilization, XCOM, Mass Effect. Cada uno explora diferentes aspectos de la guerra, la diplomacia y los encuentros extraterrestres.
El estudiante trilexiano, con su cuerpo cristalino, ahora vibra a una frecuencia que sugiere una agitación extrema, habló de nuevo, pero ¿cómo puedes prepararte para una guerra real? A través de tal falsedad, la expresión de Jake se suavizó un poco. Mira, lo entiendo, suena loco, pero piénsalo. A través de estos juegos, libros y películas, hemos explorado innumerables escenarios, nos hemos puesto en el lugar de los invasores y los defensores, hemos lidiado con la ética de la guerra, las consecuencias de nuestras acciones y las complejidades de los conflictos entre especies, todo sin disparar un solo tiro real. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación a sus atónitos compañeros de clase. ¿Y sabes qué? Funcionó cuando finalmente llegamos a las estrellas y nos encontramos en conflictos reales. Estábamos listos no porque fuéramos inherentemente belicosos, sino porque ya habíamos considerado todas las posibilidades. El profesor Sinks, que había renunciado a su intento de escape y ahora estaba desplomado abatido en su escritorio, levantó un tentáculo tembloroso. El señor Thompson está sugiriendo que tu enfoque de especie en las tácticas de guerra galíticas es superior a nuestros métodos establecidos. La sonrisa de Jake regresó, pero esta vez estaba teñida con un dejo de simpatía. Superior, no, yo no diría que diferente, seguro, tal vez un poco más creativo, pero eso es lo que pasa con los humanos, somos adaptables, tomamos lo que funciona de todas partes y lo mezclamos todo en algo nuevo. Se volvió hacia la clase abriendo los brazos en un gesto que hizo que varios estudiantes se estremecieran. Por eso estamos aquí, no es para aprender unos de otros. Ustedes tienen siglos de experiencia interestelar real. Tenemos milenios imaginando cada escenario posible. Póngalo junto y quién sabe qué podríamos inventar. La clase cayó en un silencio contemplativo. Incluso el profesor Selnick parecía estar considerando las palabras de Jake. Sus tentáculos se desenrollaron lentamente de sus nudos inducidos por el estrés. Jake, aparentemente satisfecho con el caos que había provocado, comenzó a regresar a su asiento cuando pasó por la primera fila. Se detuvo y se dio la vuelta. Al profesor con un brillo travieso en sus ojos, oí profesor, la próxima vez que quieras discutir la batalla de Nebulosa X9 tal vez podríamos montar un pequeño juego de guerra, apuesto a que la clase aprendería mucho más jugando el escenario, pero antes de que el profesor Selnick pudiera responder sonó la campana señalando el final de la clase. Los estudiantes, todavía en varios estados de shock y confusión, comenzaron a salir de la sala. Muchos de ellos le dieron un gran susto a Jake al pasar mirándolo. Con una mezcla de miedo y un nuevo respeto, cuando Jake llegó a la puerta se dio la vuelta una última vez. Gran clase, profesor, cosas realmente reveladoras. Y si alguien está interesado en aprender más sobre las tácticas de guerra humanas, voy a organizar una noche de riesgo en mi dormitorio más tarde. Es este viejo juego de la Tierra sobre dominación global, debería ser divertido. Con eso salió caminando dejando atrás un aula llena de extraterrestres aturdidos y un profesor muy abrumado. Cuando él último de los estudiantes salió, el profesor Selnick se encontró solo en el aula. Repentinamente demasiado tranquila, se desplomó en su silla, 4 de sus brazos colgando sin fuerzas a este lado. Galactic Warfare, como entretenimiento, murmuró para sí mismo, su voz una mezcla de incredulidad y admiración a regañadientes. ¿Qué clase de muerte genera una especie como esa? Sacudió la cabeza, su antena se agitó sin ganas, luego con un suspiro resignado tomó su computadora de datos, dijo su voz apenas por encima de un susurro: busque en GalacticNet tutoriales de StarCraft. Mientras la computadora comenzaba a procesar su solicitud, el profesor ZYX no pudo evitar reír. Era un sonido nervioso teñido de partes iguales de miedo y emoción. Bueno, reflexionó, si no puedes vencerlos. La pantalla de su panel de datos se iluminó mostrando la pantalla de carga de un juego que pronto cambiaría su comprensión de Galactic Warfare al revés. Cuando las icónicas razas Terran Ser y Protoss aparecieron ante él, el profesor ZYX sintió una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. ¿En qué me he metido?, se preguntó en voz alta, pero cuando la banda sonora épica del juego comenzó a sonar se encontró inclinándose hacia adelante, sus múltiples ojos abiertos con interés. Tal vez estos humanos tenían algo en mente después de todo. Mientras tanto, en el pasillo lleno de gente fuera del aula, Jake Thompson estaba rodeado por un grupo de sus compañeros alienígenas. Su miedo inicial parecía haber dado paso a una curiosidad ardiente. Así que Jake, el Voltre. ¿Cómo el entretenimiento dio forma a la estrategia espacial humana? El estudiante balbuceó, su forma gelatinosa temblando de emoción. Cuéntanos más sobre estos videojuegos tuyos. ¿Son realmente tan completos como afirmas? La cara de Jake se iluminó de entusiasmo. Oh, hombre, ¿por dónde empiezo? Tenemos juegos que cubren todo, desde antiguas batallas terrestres hasta óperas espaciales futuristas. Nos gustaría aprender sobre la gestión de recursos en una economía de guerra. Jugar a algo de Command Conquest. Interesado en el impacto psicológico del conflicto espacial prolongado. Mass Effect te tiene cubierto. El estudiante TR Han, con su cuerpo cristalino refractando las luces del pasillo en una pantalla deslumbrante, intervino.
Pero ¿cómo puede ese entretenimiento prepararte realmente para los horrores de la guerra real? La expresión de Jake se puso seria un poco. Esa es una buena pregunta. Mira, no estamos diciendo que los videojuegos sean un sustituto perfecto para la experiencia de combate real, pero hacen algo. Tan valiosos como te hacen pensar, te ponen en situaciones imposibles y te obligan a encontrar soluciones creativas. Hizo una pausa y miró alrededor al círculo de rostros alienígenas, cada uno mostrando su equivalente de especie de atención envuelta. Además, nos ayudan a explorar los dilemas éticos de la guerra en un entorno seguro en juegos como Spec o PES. El trazador de líneas de esta guerra de la mente, estás obligado a enfrentar el costo humano real del conflicto. No se trata solo de ganar, se trata de comprender las consecuencias de tus acciones. El estudiante de Andring, su forma, ondulante de curiosidad, habló, pero seguramente sus líderes no basan la estrategia militar real en estos juegos. Jake se rió, un sonido que todavía hizo que algunos de sus compañeros de clase se estremecieran ligeramente. No lo sé, pero te sorprendería saber cuántas de nuestras simulaciones militares tienen sus raíces en los juegos comerciales. Diablos, el ejército de los Estados Unidos incluso desarrolló su propio videojuego como herramienta de reclutamiento. Apocalipsis envió una ola de murmullos a través del grupo. La idea de usar el entretenimiento como una herramienta de reclutamiento militar parecía fascinarlos y horrorizarlos en igual medida, pero no se trata solo de aplicaciones militares. Jake continuó simpatizando con su tema. Estos juegos, junto con nuestros libros y películas sobre el espacio y los extraterrestres, han dado forma a nuestra perspectiva completa sobre las relaciones interestelares. Sonrió y expresión que todavía ponía nerviosos a algunos de sus compañeros de clase extraterrestres. Piénsalo, cuando los humanos finalmente llegamos a las estrellas no solo estábamos listos para la guerra, también estábamos listos para la paz. Habíamos explorado innumerables escenarios de primer contacto en nuestra ficción, imaginábamos razas alienígenas pacíficas y hostiles incomprensibles, cosmicentidades y potenciales aliados alienígenas. El estudiante Floriano, sus apéndices en forma de pedal temblando ligeramente, habló, pero ¿cómo puedes prepararte para la realidad de la vida extraterrestre a través de simples historias? La sonrisa de Jake se suavizó en una expresión más reflexiva. No se trata de una preparación perfecta, se trata de cultivar una mentalidad de adaptabilidad y mentalidad abierta. Cuando conocimos a nuestra primera especie alienígena no estábamos paralizados por la conmoción o el miedo, teníamos un marco de comprensión construido a partir de siglos de imaginar este mismo momento. Hizo una pausa y miró a su alrededor al diverso grupo de estudiantes alienígenas que lo rodeaban. Cada uno era tan diferente, tan maravillosamente alienígena. Sin embargo, aquí estaban todos reunidos en la búsqueda del conocimiento. ¿Sabes qué? Jake continuó. Su voz adquirió un tono más serio. Creo que es por eso que logramos integrarnos tan bien en la sociedad galáctica. Vinimos equipados de antemano con un entendimiento de que el universo es vasto, diverso y lleno de sorpresas. Nuestra ficción nos enseñó a esperar lo inesperado. El estudiante cirilano, su piel violín palpitaba con patrones de intriga. Levantó un pseudópodo, pero seguramente esta fijación en el conflicto y la guerra debe haber tenido efectos negativos en el desarrollo de su especie. Jake asintió reconociendo el punto. No te equivocas. Nuestra historia está llena de conflictos y sí, nuestra obsesión con los juegos de guerra y las batallas. La acción no siempre es saludable, pero también nos ha empujado a innovar, a resolver problemas, a pensar fuera de la caja. Hizo un gesto expansivo casi provocando que los GX que pasaban salieran. Fuera de su exoesqueleto en Surprise, tome la exploración espacial por ejemplo. ¿Sabes qué? Uno de los mayores impulsores de nuestro programa espacial temprano fue la Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad militar entre dos de las superpotencias de nuestro planeta. Competían para ver quién podía llegar primero al espacio, quién podía llegar a la Luna y sí, mucho de eso era sobre la superioridad militar, pero mira dónde nos llevó. Los estudiantes extraterrestres intercambian miradas, sus diversos apéndices y órganos sensoriales transmiten una mezcla de sorpresa y admiración a regañadientes. Así que estás diciendo que el estudiante Voltre balbuceó, su forma gelatinosa ondulando de emoción porque su especie convirtió la guerra en una fuerza para el progreso. Jake se rió sacudiendo la cabeza. No exactamente, más como si canalizáramos nuestros instintos competitivos en algo más grande que solo luchar entre nosotros. Comenzamos a mirar hacia las estrellas y una vez que lo hicimos, las pequeñas disputas sobre los recursos de la Tierra comenzaron a parecer bastante insignificantes. El cristal y el cuerpo del estudiante de Trilcent brillaron mientras procesaba esta desinformación. Fascinante, así que tu entretenimiento no solo te preparó para conflictos potenciales, pero también impulsaron su avance tecnológico, dijo Bingo Jake chasqueando los dedos y haciendo que varios extraterrestres cercanos saltaran. Sorpresa, lo siento, fuerza de la costumbre, agregó tímidamente, pero sí, lo tienes.
Nuestros escritores de ciencia ficción imaginaron viajes más rápidos que la luz y nuestros científicos e ingenieros trabajaron para hacerlo realidad. Soñamos con una IA avanzada en nuestras historias y ahora estamos trabajando junto a formas de vida sintéticas en la vida real. Hizo una pausa, su expresión se volvió más seria, y ¿sabes lo que creo? Es por eso que el Consejo Galáctico se apresuró a aceptarnos en el redil a pesar de nuestra reputación de habitantes de mundos de la muerte. Podemos venir de un planeta hostil. Podemos tener una historia de conflicto, pero también traemos con nosotros una capacidad incomparable para imaginar, soñar, pensar en soluciones a problemas que aún no han sucedido. Los estudiantes alienígenas se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue el andrino quien finalmente rompió el silencio. Su forma gelatinosa se ondulaba con lo que parecía ser diversión, así que Jake, dijo, su voz burbujeaba. Con integrarse en la sociedad galáctica Risa reprimida, lo que estás diciendo esencialmente es que tu especie convirtió la guerra galáctica en un juego. La cara de Jake se dividió en una amplia sonrisa. Bueno, cuando lo pones así, sí, supongo que lo hicimos, pero oye, si te vas a preparar para algo tan serio como el conflicto interestelar, ¿por qué no hacerlo divertido, cierto? El pasillo estalló en una cacofonía de risas alienígenas, cada especie expresando diversión en su propia manera única. Los pedales del Florian vibraron rápidamente, los patrones bioluminiscentes sirilanos bailaron en vertiginosos remolinos y los Voltrax en realidad se dividieron en dos formas más pequeñas antes de fusionarse de nuevo. Cuando la risa se apagó, el cuerpo cristalino del estudiante de S.N. Trillópulos, con una luz suave y curiosa, Jake, había dicho, su voz resonando con genuino interés, mencionaste organizar una noche de riesgo en tu dormitorio. ¿Sería aceptable que nos uniéramos? Los ojos de Jake se abrieron de sorpresa y luego se arrugaron de alegría. Estás bromeando, eso sería increíble, pero advertencia justa, puede volverse un poco intenso. Los humanos tienden a volverse bastante competitivos cuando se trata de conquistar el mundo. Los estudiantes alienígenas intercambian glan. Es una mezcla de emoción y trepidación evidente en sus diversas expresiones. Tal vez los estudiantes de Voltre sugirieron su forma gelatinosa temblando, con lo que podría haber sido nerviosismo. Podríamos comenzar con algo un poco menos orientado a la conquista. Mencionaste un juego llamado StarCraft. La cara de Jake se iluminó con entusiasmo. Oh, hombre, ustedes están en un trato. Te diré que, ¿por qué no comenzamos con un lindo juego amistoso de Stellaris? Se trata de construir tu propia civilización galáctica. Puedes ser un traidor pacífico, un conquistador despiadado o cualquier cosa intermedia. Es una excelente manera de explorar diferentes estrategias para las relaciones interestelares. Los estudiantes alienígenas asintieron, zumbaron y parpadearon su acuerdo mientras comenzaban a hacer planes para su próxima noche de juegos. Jake no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Aquí estaba, al otro lado de la galaxia, enseñando a un grupo de alienígenas sobre la cultura humana a través de videojuegos. Eso no fue una victoria para la diplomacia interestelar. No sabía qué era cuando el grupo comenzó a dispersarse y cada uno se dirigía a su siguiente clase. Jake se encontró caminando junto al estudiante de la furgoneta. Sus pedales se balanceaban suavemente, lo que indicaba lo que Jake había aprendido a reconocer como un estado de pensamiento profundo. Ya sabes, dijo Florian. Su voz era un suave susurro. Creo que estoy empezando a entender por qué tu especie se ha adaptado tan rápidamente a la sociedad galáctica. Te has estado preparando para esto durante toda tu historia, ¿no? Jake asintió con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios de alguna manera. Sí, hemos estado soñando con las estrellas, con la vida extraterrestre, con la civilización galáctica desde que tenemos memoria. Cuando finalmente llegamos aquí, fue como, no sé, como volver a casa, a un lugar que solo habíamos imaginado. Los pétalos de Florian se ondularon en lo que Jake había llegado a reconocer como su equivalente a una sonrisa. Es bastante notable, de verdad. Tu especie convirtió tus miedos y ansiedades sobre lo desconocido en una fuerza de crecimiento y exploración en lugar de quedar paralizados por lo desconocido. Inmensidad del cosmos, lo abrazaste, dijo Jake, considerando las palabras de Florian. Nunca lo pensé de esa manera, supongo que lo hicimos, ¿no? Caminaron en un silencio sociable por un momento, el ajetreo y el bullicio de la academia alienígena arremolinándose a su alrededor. Jake se maravilló ante la diversidad de formas de vida que se apresuraban de un lado a otro, cada una con su propia biología, cultura y forma de pensar únicas, y aquí estaba un humano de la Tierra caminando entre ellos como si fuera la cosa más natural del mundo. Hey, dijo Jake volviéndose de repente hacia su compañero Florian, acabo de tener una idea, ya sabes cómo los
Humanos tenemos todos estos juegos e historias sobre extraterrestres en el espacio. Los pedales Florian temblaron en afirmación. Bueno, Jake, continuó con sus ojos iluminándose de emoción, ¿por qué no creamos algunos juegos que incorporen especies y culturas alienígenas reales, como imagina una versión de la civilización donde puedas jugar como un imperio FVAN, o una federación siliana, o incluso una sociedad mixta de múltiples especies? Podríamos usar la historia galáctica real como base pero permitir a los jugadores explorar resultados alternativos. Los pedales Florian comenzaron a vibrar rápidamente, una señal de intenso interés que podría ser fascinante. La forma en que diferentes especies exploran las historias y culturas de los demás en un formato interactivo, y tal vez una forma de que entendamos mejor su forma humana de pensar. Jake asintió con entusiasmo. Exactamente, y no se trataría solo de guerra o conquista, podríamos enfocarnos en diplomacia, intercambio cultural, cooperación científica. Podría ser una herramienta para fomentar el entendimiento entre diferentes especies a medida que llegaban al cruce donde tendrían que separarse. La camioneta se volvió hacia Jake, sus pedales dispuestos en un patrón que Jake reconoció como uno de respeto y admiración. Ya sabes, Jake, dijo su voz llena de calidez, cuando escuché por primera vez que un humano se uniría a nuestra clase estaba aprensivo. Tu especie tiene bastante reputación después de todo. Jake se frotó la nuca, una sonrisa tímida en su rostro. Sí, tendemos a causar una gran impresión. Los pedales de Florian crujieron, lo que Jake había aprendido era su versión de la risa. De hecho, pero estoy empezando a ver que hay mucho más en los humanos que solo tu fisiología del mundo de la muerte, o tu enfoque entusiasta de la simulación de conflictos. Su pedal cambió formando un patrón que Jake no había visto antes. Le tomó un momento darse cuenta de que el FVAN estaba tratando de imitar una sonrisa humana. Traes una perspectiva única a nuestra comunidad galáctica. El FVAN continuó. Tu capacidad de imaginar, soñar, pensar más allá de las limitaciones de lo que es a lo que podría ser es bastante notable, quizás que incluso más que tus adaptaciones físicas es lo que realmente te hace formidable. Jake sintió un cálido resplandor de orgullo ante las palabras de Florian. Gracias, dijo, realmente conmovido. Eso significa mucho viniendo de ti. Y oye, quién sabe, tal vez un día estemos sentados en la civilización galáctica, edición de especies reales, y todo será gracias a esta conversación. Los pedales del FVAN vibraron en diversión. Lo espero con ansias. Jake Thompson de la Tierra. Ahora creo que ambos tenemos clases a las que asistir hasta nuestra noche de juegos. Jake sonrió y le dio un pulgar al FVAN, haciendo que su pedal se moviera con sorpresa ante el gesto desconocido. Seguro que te veo entonces. Mientras se separaban, Jake no pudo evitar sentir una sensación de emoción por el futuro. Allí estaba, en un mundo alienígena, a punto de enseñar a un grupo de estudiantes extraterrestres sobre la cultura humana a través de los juegos de estrategia, y quién sabía, tal vez este era el comienzo de un enfoque completamente nuevo para las relaciones intergalácticas. Después de todo, si los humanos habían logrado convertir sus ansiedades sobre lo desconocido en una fuerza para la innovación y la exploración, ¿quién iba a decir que no podían convertir su amor por los juegos en una herramienta para fomentar el entendimiento en toda la galaxia? Mientras Jake se apresuraba a su siguiente clase, su mente ya estaba llena de ideas. El Monopoly Galáctico, donde podías comprar propiedades en diferentes planetas, una versión interestelar de la diplomacia donde cada jugador representaba una especie alienígena diferente. Las posibilidades eran infinitas. Una cosa era segura, la vida en la comunidad galáctica nunca iba a ser aburrida, no si Jake Thompson y sus compañeros humanos tenían algo que decir al respecto, y en algún lugar de la vasta extensión repleta de estrellas del cosmos, el universo parecía contener la respiración en anticipación de que los humanos habían llegado al escenario galáctico, trayendo consigo su mezcla única de imaginación, adaptabilidad y una extraña habilidad para convertir incluso los asuntos más serios en un juego atractivo. El juego de la civilización galáctica estaba a punto de cambiar y todos, desde el más pequeño Voltrex hasta el más antiguo Cirilan, estaban a punto de aprender que cuando se trataba de pensar fuera de la caja, nadie lo hacía como los humanos. Cuando Jake desapareció por una esquina, su voz entusiasta se pudo escuchar desvaneciéndose en la distancia. Hola, ¿alguien aquí ha oído hablar de Dungeons & Dragons? No, oh, hombre, tengo un regalo para ustedes. El escenario estaba listo, los jugadores se estaban reuniendo y el mejor juego en la historia de la galaxia estaba a punto de comenzar. Poco sabía el resto de la comunidad galáctica que estaban a punto de aprender el verdadero significado de la frase humana. No se trata de si ganas o pierdes, se trata de cómo juegas el juego, y los humanos jugaban para ganar.